Eh, y después hicimos tres rondas, una primera ronda de eliminatoria que estaba todos los alumnos de segundo y todos los alumnos de primero, y después en las siguientes, bueno, íbamos eligiendo cada vez menos parejas hasta llegar a la final. No, a ver, como la planificación como tal. Algunos ejercicios sí, otros no. Por ejemplo, yo estaba enseñando en su momento problemas con números enteros, donde había que armar ecuaciones, y había algunos ejercicios de Olimpiadas que necesitaban de plantear alguna ecuación, entonces íbamos como enganchándolo, pero era más en términos de proyecto que de planificación. Ah, y escucha, ¿y a las Olimpiadas están obligados a ir todos o eligen? En este caso, para las institucionales, sí, primero y segundo es participación obligatoria. Ahora la idea es poder ir en la segunda parte del año a otro colegio, a hacer ya un encuentro con otros colegios, y ahí sí es opcional. Justamente la idea fue que ellos puedan tener como un acercamiento a lo que es una olimpiada para que los que estén interesados, ahora sí ya de manera participativa, anotarse para ir. Y la verdad que los resultados fueron muy buenos porque hay muchos interesados en ir a otro colegio que ya incluso involucra ir en otro día a la tarde, en un horario que no es el normal de ellos. Así que estuvo bueno y los resultados fueron positivos. Buenísimo. Gracias, Bianca, por compartir. Bueno, Gracias. ¿quién? Quería agregar algo, porque ahora Sí. recuerdo de la charla que tuvimos, el encuentro donde vos anticipaste esto y justo recién estábamos hablando en la reunión anterior surgió el tema de las Olimpiadas de la gente, de la mano de la gente de Paraguay. em, a mí me parece re interesante esta idea de que el espíritu de lo que es el concepto de Olimpiada en tanto eh, forma de abordar problemas que a lo mejor no es la más convencional, o sea, que invita a una exploración. Me parece que ese espíritu debe, digamos, de alguna manera, todas nuestras clases de matemáticas deberían ser olímpicas en ese sentido, ¿no? O sea, invitar a la exploración, invitar a un desafío, algo que genere otras alternativas que no sea necesariamente la respuesta canónica y única esperada. Eso en líneas generales me parece que está buenísimo. En particular en lo que contaste, me parece que, bueno, lo planteaste muy interesantemente en términos de cómo ir analizando distintas formas o distintas estrategias para ir construyendo esta necesidad de la exhaustividad en la forma de contar bajo ciertas condiciones. Así que la verdad que eso me parece que es muy interesante como posibilidad, incluso para hacer evolucionar las estrategias, o sea, ponerse a pensar, bueno, en el caso en que hizo esto, ¿cómo intervengo para que vaya hacia otro lugar, ¿no? Porque no es porque esté mal, sino porque no contempla todas las posibilidades. Así que, bárbaro. Gracias por compartirlo, Bianca. ¿Quién sigue? Perdón, no estábamos grabando ahí, Carlos, que había preguntado, pero me parece que alguien puso a grabar. Debe haber Sí, sido ahora se está Lucía. grabando. Sí, sí. Bien. Gracias por la mención, Carlos. No, 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 no me había dado cuenta. Bueno, ¿quién otra quiere compartir? Hola, yo, Dale, Vanessa. Vanessa, sí. Bueno, yo lo que hice fue elegir dos actividades de un trabajo práctico que trabajo con los chicos de segundo año, que es en la parte del contenido de los números racionales. Y tomé la parte de dos ejercicios en donde se trabaja comparación de fracciones, cómo podemos comparar las fracciones. Una primera actividad, había distintas fracciones en donde había que decir si era mayor, menor o igual. Y bueno, y esas fracciones elegidas eran justamente como para que surja, de acuerdo a los conocimientos previos que ya habían trabajado, que era cómo buscar fracciones equivalentes o algún conocimiento que ellos traigan de años anteriores. Esto de, bueno, si tengo una fracción mayor que un entero, compararla con una menor que un entero, o dos fracciones mayor que un entero que esté escrita en número mixto y otra no.
Y bueno, primero el trabajar en grupo, circular por los grupos para ver cómo van trabajando, las preguntas que van surgiendo, siempre a partir de no responder cualquier pregunta con la respuesta, sino darles una pista o devolverles la pregunta con otra pregunta, como repreguntar para orientarlos. Elegí esas actividades porque, bueno, en esas actividades aparecía un montón errores de los estudiantes que por ahí me permitía a mí poder trabajar sobre eso y ver las distintas estrategias que ellos encontraban. Esto del comparar, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una de las respuestas puse algunas producciones de los chicos, que les pedí la carpeta a algunos chicos y les saqué foto para poder subirlo al trabajo. Y bueno, trabajar básicamente con eso. Después de esa actividad de comparar, metido en algún problemita. Bueno, uno era de cuánta granola o cuántos frutos secos había. Bueno, cuánto más granola, frutos secos hay. Y bueno, y ver alguno de los errores o producciones de los chicos. Esto de, bueno, algunos se basaron en hacer producto que lo traían, que no es una herramienta que nosotros en el colegio enseñamos, sino que siempre tratamos de que sea a partir de fracciones equivalentes, pero ellos hacían el producto cruz y llegaban cuál era mayor que otro. Frente a eso tratábamos de ver entre todos, pues yo digo entre todos para que ellos también expliquen por qué el que hizo esto por esto les dio el mismo resultado que el que buscó las fracciones equivalentes y ahí ver de alguna manera ese mecanismo de dónde viene. Uno de los errores era el comparar cuánto le faltaba para llegar el entero, en cuántas partes estaba dividido, y el error estaba en que no lo dividían en la misma cantidad de partes, entonces eso que sobraba o que faltaba no era lo mismo. Después otros errores, creo que tres cuartos, una de las actividades era, sí, tres cuartos a ver si lo tengo por acá, la actividad que no me acuerdo el numerito. Mm. Sí, tres cuartos y tres quintos. Acá lo que confundían era que tres cuartos era más chico que tres quintos porque ellos consideraban que en el orden de los números naturales el 5 es más grande que el 4. Entonces ahí, bueno, volvemos otra vez a, bueno, ¿qué información me brinda esa fracción? ¿Qué significa tres cuartas partes o tres quintas partes? Y ahí nos ayudábamos en el apoyo del dibujo para que sea más gráfico verlo. Después, otro de los errores que ellos cometían era el tema de cuando pasaban los números, las fracciones la pasaban a números decimales. Si bien nosotros eso no lo trabajábamos, uno los habilitaba y que lo expliquen, pero ahí estaba el error de que no sabían cómo dividir. Entonces, al hacer mal la cuenta, llegaban mal a la conclusión. Otro de los errores era el tema de que cuando buscaban fracciones equivalentes, multiplicaban el denominador, pero se olvidaban de multiplicar el numerador. Entonces ahí, bueno, eso nos permitía retomar a qué eran las fracciones equivalentes, qué significaba que dos fracciones eran equivalentes y si esos resultados que les daba eran o no igual. ¿M? Siempre estas actividades se hacen recordando un poco lo que se trabajó antes para que puedan utilizar esas herramientas y además busquen otro que se les ocurra. No sé, me estoy mareando. Después, como que quiero decir todo y no me sale. Bueno, después la parte gráfica, cuando comparaban, uno de los errores de la parte gráfica era que al entero no lo dividían en las mismas cantidad de partes iguales. Entonces lo que pintaban en un esquema y con respecto a otro no se podían comparar. Mm, que eso, que creo que puse uno de los ejemplos ahí en el dibujo. ¿M? Y después otro Estuvo de los... claro igual, Vanessa, está Ah, claro, ¿eh? bueno, Quédate tranqui. gracias. Y después otro de los errores era en la anotación, el cómo escribir. Por ahí encontraban que tres medios era mayor que dos quintos, pero el desigual, el mayor o menor, siempre la boquita para dónde va y demás, lo escribían como al revés. Entonces eso había que mencionarlo, había que recordarlo, había que escribirlo en el pizarrón
para que, bueno, para que lo puedan escribir bien. Si bien no era un error matemático, pero bueno, era algo que siempre aparecía y bueno, que había que mencionarlo. Mm. Hablando de esto de comparación y cuando aplican la regla de la multiplicación Sí, justo. cruzada, algo que los despista bastante es cuando uno les propone comparar dos fracciones que son equivalentes, pero que en realidad nos parecen equivalentes, qué sé yo, tipo 5/20 y 2/8, ¿no? Entonces, en realidad, todas representan un cuarto, pero es difícil Importante. imaginar que 5/20 sea Sí, equivalente a 2/8, ¿no? Y esta empiezan con el cruzado y se quedan como, ¿cómo puede ser? Me dio igual, está claro, mal. bien, Entonces hay algo que genera como un cierto conflicto a la estrategia esa de la regla aplicada sin entender muy bien por qué pasa, ¿no? claro. Sí, sí, Eh, sí. Mm, Así que, bueno, nada. mm, Y la verdad es que está bueno porque tanto Bianca como vos están presentando situaciones en las cuales aparece una discusión, aparece un debate, aparece la interacción, ¿no? Hay algo ahí de la necesidad de construir ciertas condiciones en la clase que permitan esa cuestión de confianza y de considerar que ellos son los que están produciendo el contenido, ¿no? El claro. conocimiento. Sí, yo elegí estas dos actividades porque cada vez que las doy, siempre me permite que todos los estudiantes puedan resolverlo de alguna manera y ahí abarcar la heterogeneidad de los chicos. Porque utilizan distintas herramientas, más allá de que uno quiere que lo hagan con las fracciones equivalentes, porque eso me va a servir después para hacer las operaciones, pero eso me permite que todos puedan llegar a una conclusión y que puedan fundamentarlo. Y después esto, el de la puesta en común, esta necesidad de que, bueno, tenemos distintas formas de resolverlo, ¿cuál me conviene usar? Siempre me conviene usar la misma o no. Nosotros cuando, por eso creo que en una de las partes del trabajo puse la importancia de que los chicos lo escriban y lo tengan registrado en la carpeta. Porque eso me permite ver que tengo distintas maneras de llegar a un mismo resultado, a una misma conclusión, y a ver, ¿cuál me conviene elegir? Y bueno, yo siempre les digo la que resulta más cómoda. Si yo tengo una fracción mayor y menor que un entero, y no voy a buscar fracciones equivalentes, ya miro en la que es mayor y menor que un entero. Y si tengo los denominadores iguales o los numeradores iguales, bueno, ¿qué me permite como para poder identificarlo lo más rápido o lo más seguro posible? Eh, Siempre haciendo hincapié que ellos pueden resolver de la manera que les resulte más cómodo, se sientan más seguros, siempre y cuando sepan por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, en eso, en la puesta en común, me permite a mí ver que ellos lo que lo resolvieron, el cómo lo resolvieron, lo pueden fundamentar. Y si hay algún error, ver cómo lo podemos acomodar o corregir para que a todos les quede bien. Bueno, ¿quién quiere continuar? Hola, buenas tardes. Sí, Silene. Bueno, yo trabajé con los chicos de tercero una actividad para introducir la fórmula de la ecuación que pasa por dos puntos, de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Estamos con la función afín. Em, Les di una situación en la que, bueno, en una zona rural había un tanque de agua que Perdón, estaba Silene, ¿de qué sí, escuela sos? de Mendoza, San José, Ah, vale, Marista San vale. José, sí, de Mendoza. Había un tanque de agua que estaba automatizado, que abastecía de agua a una escuela y el medidor digital se estaba rompiendo. Entonces, antes de que se rompa definitivamente, alcanzaron a notar dos datos. Entonces era que a las 2 horas habían 440 litros y a las 6 horas habían 200 litros. Em, y después yo les fui planteando ciertas preguntas como por ejemplo, al principio les pregunté cuántos litros de agua se consumen por cada hora de riego, que ahí ellos tienen que calcular la pendiente. Ellos no han visto todavía la fórmula para calcular la pendiente a partir de dos puntos, pero la verdad es que ahí todos se dieron cuenta de que tenían que hacer la diferencia de horas, la diferencia de litros, dividir para calcular los litros que se perdían por hora. En eso casi todos
sí, hubieron algunos que se demoraron un ratito más, estaban pensando, dibujaban, bueno, graficaban, porque ya habíamos visto el inicio de Función Afín, entonces, bueno, eh, algo sabían. Y después sí les pasó a muchos que cuando fueron avanzando, por ejemplo, les daba 60 litros, dejaban el 60 positivo. El tanque iba perdiendo agua, entonces eh, fui planteando ciertas preguntas en las que, bueno, ellos se fueron dando cuenta de que si era positivo no iba a quedar. O, por ejemplo, más adelante les pedía que averiguaran a cuántas horas se iba a vaciar por completo el tanque, es decir, tenían que calcular la raíz. Y, y claro, al tener pendiente positiva, les pasó que la raíz no les daba. Em, Después, ¿qué otras cosas observé? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la raíz, ahí que les daba 9,3 periódico y ellos lo querían pasar a horas y minutos. Hubieron quienes pusieron 9,3, no usaron el periodo y bueno, ahí les daba 9 horas 18 minutos y a otros les daba 9 horas 20. Bueno, entonces ahí sí hubo una discusión cuando hicimos el debate de por qué pasaba que les habían dado una diferencia entre los minutos. Em, y perdón, me salté una pregunta que después de la pendiente les había preguntado cuánta agua tenía el tanque al inicio, em, que era para que calculen la ordenada, para que lleguen a la ordenada y después puedan formar ellos la función. En eso también lo que hizo la mayoría es, dijeron, bueno, si a las 2 horas tenía 440 litros y ellos ya habían calculado que era 60 litros por hora, bueno, multiplicaron esos 60 litros por 2 y se lo sumaron a los 440. La mayoría hizo eso. En eso también bastante bien, les llevó un tiempo, pensaban, iban, volvían con las cuentas, pero la mayoría logró llevar. Lo que más vi es eso, el error del signo de la pendiente, que fue, y bueno, después el mayor debate fue con el tema de las horas y minutos. Pero la verdad es que me sorprendieron porque bastante bien. Sí, después yo les planteé qué hacemos si tenemos fracciones, porque acá era 2 y 440 y era 6 y 200. Entonces, ¿qué pasa si los datos son fracciones o números más como para poder yo introducir la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos? Pero la verdad es que la mayoría lo hizo y bueno, cuando ya vimos la fórmula ya entendieron más el sentido de para qué es esa fórmula. Silena, un par de preguntas. ¿Ya habías Sí, trabajado con ellos Función Afín habíamos estado trabajando, sí, porque además en segundo ellos ven en función contexto afín. intramatemático? Claro, ellos ya habían visto el gráfico con pendiente y ordenada, habían visto el cálculo de la raíz, el cálculo de ordenada, sí lo habíamos visto, lo que no habíamos visto era cómo encontrar la recta a partir de dos puntos, o cómo calcular la pendiente a partir de dos puntos. O sea que habían trabajado, digamos, lo que es convencionalmente el trabajo con función afín y este era uno de los primeros problemas que tenían en otro contexto. Cuando empezamos con función afín, trabajamos con problemas, pero son el típico problema de que les doy el valor fijo y el valor variable, que como que el problema ya les da cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Claro, claro. Em, sí, el de, no sé, el del transporte que cobra un monto fijo y después un Sí, monto sí, por kilómetro. Esos problemas sí los habían trabajado. No habían trabajado claro. problemas con dos datos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. ¿Quién quiere continuar? Wilfrido, Miriam. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Oh, están? ¿qué, qué tal, Wilfrido? Muy bien, excelente. Me Yo así como alegro. les dije, aquella vez utilicé la dinámica de la pulga y apliqué con los chicos. Descargué el circuito, les expliqué cómo se juega. No pude conseguir moneda, entonces en vez de la moneda utilizamos tipo un conito, un cono. Cuando vean el trabajo práctico van a ver en vez de la moneda utilizamos cono.
Bueno, y les expliqué cómo se juega. Empezamos con esa consigna de que se tiene que tirar el dado y que se tiene que eh, elegir qué tipo de salto. Y estaban jugando así, en principio no estaban captando. Yo le había dicho aquella vez que quería utilizarlo como para evaluar, porque la dinámica está vinculado a un tema que yo ya había desarrollado con ellos y que es progresión aritmética. Fíjate que el dado representa al primer término, el salto representa a la razón y se multiplica por la cantidad de saltos, entonces ahí se encuentra un determinado término. Bueno, pero yo no le dije eso, simplemente les dejé que jugaran. En principio no estaban captando hasta que un alumno sí pudo detectar y dijo, pero esto me resulta familiar, parece que es tal cosa y empezaron a jugar. Bueno, esa fue la primera consigna. Después he visto también en el material una de las consignas decía que si, bueno, que una persona siempre gana cuando lanza el dado y que cualquier número que resulte del dado, y si se le suma 31 que esa persona siempre va a ganar. Les pedí que me hicieran esa demostración y sí pudieron demostrar en realidad de que gana la persona que le suma 31 si está en el equipo 2 o el equipo que tiene el cono o la moneda. No así si es que está en el grupo uno. Posterior a eso, para profundizar un poquitito más, elegí otra consigna. Decía en esa consigna que si salía siempre 3 en el dado, y que si se utilizaban los tres saltos, se podría llegar al número 105. Entonces, le di también esa opción y ellos empezaron a buscar la forma. Hasta que un grupo también le metió ecuación para poder determinar. Puso, por ejemplo, 105 más 3 más 2n y así estuvo haciendo. Y ahí empezaron a aparecer algunos pequeños detalles. Por ejemplo, cuando se hace despeje, cómo va esto que estaba dividiendo, con qué operación va, el que suma cómo va y cosas así. Entonces, despeje de fórmula. Y posteriormente también pudimos detectar de que hacía falta consolidar el tema de operaciones combinadas, porque cuando se trata de progresión aritmética, el primer término más la razón, la cantidad de salto. em, Hola, no sé si me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, hubo Ya. Sí, sí, una pequeña perfecto. interferencia, pero ya está. Bueno, bueno, perfecto, está muy bien. Bueno, y ahí también alguno decía, no, primero hay que sumar y luego multiplicar. Y el otro decía, no, primero hay que multiplicar y luego se hace la suma. Bueno, y conforme seguíamos avanzando, entonces ya pude intervenir y le, les dije este, que lo que estaban haciendo es correcto y de que ellos podrían deducir a qué término de una progresión, por ejemplo, corresponde si se considera el número del dado más el salto elegido y la cantidad de salto, multiplicado por la cantidad de salto. Entonces, doy un simple ejemplo. Sale 6 en el dado, eligieron el salto 2 por dar un ejemplo, y si se multiplica por 15 entonces automáticamente sumándole uno representa entonces al decimosexto término de una progresión aritmética. Hicimos también esa demostración y bueno, así estuvimos comentando, debatiendo y avanzando. Y pudimos llegar hasta ahí. Solamente le pude dar tres consignas porque tuve tiempo limitado.
y elegí un buen grupo, un grupo el que se prestó para esta dinámica, una cantidad también ideal, 28 divididos 4 son 7 grupos, y bueno, hicimos eso. em, y estuvo muy lindo porque pudieron asociar lo que estaban jugando con un tema que ya había desarrollado. Y no sé si hay alguna pregunta, algo No, que quieran. buenísimo. Fue muy claro, Wilfredo. La verdad es Ya. que es bueno y nos gratifica que hayas podido utilizar la actividad que estaba, digamos, planteada. Así que, bueno, muchísimas gracias y ya vamos a leer tu trabajo para hacerte una devolución más ajustada. Está muy bien. Quería Sí, compartir con a ustedes. mí cuando vos en la última reunión habías presentado que esta idea me pareció interesante que vos, digamos, pensaras el juego como estrategia para evaluar algo ya enseñado, ¿no? Sí, Desde otro contexto, y sí, sí, me parece que, bueno, me parece como también una cuestión válida, sí. porque Y esto que vos decís de los estudiantes que dicen, ah, esto me suena a, quiere decir que sí, hay un claro. reconocimiento de eso que vieron en otro contexto, está en el contexto del juego, está, digamos, resignificado de otra manera. Sí, y lo que pude darme cuenta también es que esta actividad de la pulga se puede utilizar como para introducir al tema, también se puede utilizar para ir consolidando y también se puede utilizar para la evaluación, cosa que fue lo que yo hice y me pareció muy, muy interesante y muy bueno. Eh, ya, de hecho, les compartí en el material las fotos que yo pude tomar y de los trabajos de ellos también, cómo hicieron. Ya estarán viendo. Y bueno, es todo. Bueno, Dale. Un muchísimas gusto. gracias. Dale, dale. Un gusto. Ah, y yo soy Wilfrido Romero Santa Cruz de Coronel Oviedo, República del Paraguay. Eso me dijo mi director que tengo que decir. Es que yo solamente me presento como Paraguay De y Caguazú, no, Coronel Oviedo. El departamento es Coronel Oviedo. Caguazú, sí. El mío es el Colegio Marista Champañat. El de la ciudad de Caguazú es el Inmaculado Concepción. Sí, Yo tenés soy de razón. Gracias. Marista Champañá de Champañá. Coronel Oviedo. Sí, exacto, el Colegio Champañá de Coronel Oviedo. Dale, un Buenísimo. gusto. Muchísimas gracias, Wilfrido. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Sicato, yo soy de Mendoza, compañero de Silene. Yo trabajé con la opción A, en donde había preparado unos materiales de números fraccionarios, muy similar a lo que había expuesto Vanessa, y hice un análisis de una didáctica. El material, indudablemente, siempre lo trabajé basado en la indagación, en la búsqueda y en la ejercitación. Eh, como son números fraccionarios, la primera siempre va a ser una pregunta disparadora, que es una fracción, considerando a un problema de reparto, en donde lo que busco es que los chicos descubran que lo que sería una fracción, teniendo en cuenta de que son números racionales y que hablamos de una razón. En base a eso, vamos construyendo una definición con los chicos. Indudablemente, después de armar una fracción, aparecen un cociente en donde tenemos un número en el numerador y en el denominador, qué significados o que los indican cada uno de ellos. Ahí lo que se propone es que ellos elaboren su propia definición y dejando una pregunta también, ¿qué pasa si el numerador es más grande que el denominador? Eh, entonces, ahí ellos van a tener que indagar y argumentar su propia definición.
siempre compartiendo lo obtenido en la clase con sus compañeros. No he introducido en este material ningún tipo de operaciones, ni suma, resta, ni multiplicación, sino simplemente toda la primera parte de números racionales con fracciones equivalentes. Si bien este es el material para trabajar y está el análisis de la didáctica, los problemas que me surgen en la clase son muy similares a lo que le pasaba con Vanessa. Cuando hablamos con fracciones equivalentes, entonces, bueno, ahí los chicos empezamos a ver qué es lo que pasaba con el mínimo común múltiplo, cómo se obtenía el mínimo común múltiplo, sacar los factores, eh, qué problemas aparecen o la diversidad que hay en un curso como lo trabajábamos. Si bien el material aborda que pueden equivocarse y los errores, cómo afrontarlo, en la clase esa diversidad la ponemos de manifiesto con los propios compañeros. Cuando van, hay algunos que lo entienden de sobremanera, entonces, bueno, me apoyo en ellos como para que también lo que por ahí tienen timidez en contestar, lo hagan a través de sus propios compañeros. Entonces, solo se van discutiendo los temas, ¿por qué sacaste esto? 5 veinteavos y 2 octavos, como dijo recién Adriana, el por qué. Si bien no arrancábamos con eso, pero también podemos decir que es una fracción equivalente. Bueno, ir descubriendo todas estas asuntos que nos aparecen en la propia clase, ¿no? El material, la opción que yo trabajé es la opción A. Gracias, Carlos. ¿Quedaba alguien que Sí, no compartió? Sí, Valentina y Miriam, si quieren. sí. Y después les comento dos cosas, no sé qué, pero lo que acabo de observar, me puse a chequear solo por una cuestión de que surgió antes. Ni Carlos ni Valentina me parece que confirmaron el envío porque está en borrador. Igual para nosotros no pasa nada, lo vamos a mirar igual, pero digo, ya que, ya que lo chequeé, parece como que está pendiente de entrega. Y me parece que hay algo en la plataforma que les tiene que pedir como que ustedes efectivamente lo envíen y les tiene que llegar un mail que lo enviaron. Si no Sí, queda yo hoy como entré un justo para borrador. verificarlo y me aparecía así como borrador. Dije, bueno, a lo mejor después de la reunión aparece como entregado. Lo pensé, pero bueno. Ah. Eh, Ahí estoy entrando y, perdón, no me he dado cuenta de eso. No, no pasa nada. Sí. Simplemente se los comento porque justo a medida que iban hablando yo iba chequeando porque surgió el comentario en la reunión anterior, que había alguien que tenía dudas si lo había mandado o no. Para nosotros, igual nosotros podemos verlo, aunque esté en borrador y Claro. podemos corregirlo. No es Claro. grave. Simplemente Bien. porque a ustedes les debe estar faltando recibir la confirmación de la entrega. Ahí estoy viendo, dice archivos enviados, está enviado el 1 de agosto, estado de la entrega borrador. Claro, ¿Y ¿ves? cómo hago? Hay algo ahí que Falta presionar falta, un botón de subir, de terminar de claro. cargar. Editar entonces la entrega. Arriba creo que dice enviar y ahí recién lo apreté, a ver si figura ahora. A ver, Ahí está, ahora ahora te lo dice chequeo. enviado para calificar. Mientras compartís y no hay problema. Yo mientras lo voy chequeando. Dale. Bueno, de paso, ya que está, comparto yo. Eh, yo elegí un problema de función cuadrática para cuarto año, que a veces lo uso para iniciar el tema y a veces como problema de aplicación. Es un malabarista que, bueno, lanza siempre tres pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con el gráfico de la función. Bueno, nos da la función cuadrática y puse solamente tres interrogantes. ¿Cuál es el tiempo, cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su altura máxima? ¿Cuál es esa altura? ¿Y qué altura alcanza una pelota transcurridos 2 y 6 segundos desde su lanzamiento? Cuando les doy esta actividad, muchos
empiezan a hacer tabla de valores, porque es lo que conocen hasta el momento, y así también van reconociendo la simetría, porque empiezan a coincidir los valores. Después también algunos se lanzan a llevar al gráfico esos puntos que encontraron y van descubriendo la curva. También es un buen problema para iniciar el uso de GeoGebra o algún programa graficador. Entonces también ellos los van viendo. Consideré que también es una buena situación eh, para contextualizar, porque muchas veces después ellos grafican funciones y en este caso ellos tendrían que contextualizar el problema y tener en cuenta que las partes negativas, los ejes negativos en este caso, no tienen sentido para la situación cuando vayan a graficar. Eh, Así que bueno, eso es más o menos lo que quise plasmar. Bueno, el reconocimiento de los puntos notables, que algunos es por tanteo, y cuando conocen las fórmulas también las utilizan. La interpretación del crecimiento y decrecimiento, que en este caso, como el coeficiente principal es negativo, van a tener que darse cuenta que justamente la parábola abre hacia abajo, y bueno, básicamente eso es lo que quise plasmar. Valentina, ¿de Bueno, qué escuela sos? De San Francisco, Colegio Sagrado Corazón. San Francisco, Córdoba. Sí, sí, sí. Con Miriam que queda somos las dos del mismo colegio. Sí. para darles tranquilidad, tanto el de Valentina como el de Carlos ahora sí figuran enviados. Genial. Sí, ahora me figura en verde, enviado para calificar. Claro, Gracias. de nada. Bueno, Miriam, comparto. Al igual que Carlos, elegí unas actividades, hice un análisis. La opción A, tomé parte de actividades que están en el cuadernillo de primer año de matemática, en donde trabajamos fracciones, y hay una primera parte que es actividades de opción múltiple, para que los estudiantes trabajen eh, más mecánico de amplificar, simplificar y elijan opciones. Y hay otras actividades ya donde hay problemas, donde por ejemplo se pinta la mitad de una pared y después un tercio de lo que falta, cuánto pintó de la pared. Entonces ahí hay distintas producciones de los estudiantes, quienes eligen trabajar por medio de representaciones, otros avanzan más desde operatorias. Entonces, bueno, trabajé con una parte menos rica que es dentro de la parte mecánica, y otra parte de problemas donde analizamos errores que pueden suceder o distintos formatos de resoluciones de acuerdo a los aprendizajes de los estudiantes, y mostrar que todos son válidos de distintas maneras de resoluciones. Eso fue el trabajo presentado. una pregunta, Miriam. Sí. Esa guía de la que vos, o el cuadernillo, ¿lo elaboran entre ustedes? ¿Está tomado de algún lugar? No, lo elaboramos nosotros. En Ok, realidad es una mezcla de varios materiales, pero es está bien, pero es de elaboración propia. producción de la propia escuela. Sí. Ok. Voy a hacer una pregunta odiosa. ¿Y Sí. tiene articulación con la primaria? Porque es el cuadernillo de primer año, ¿no? Exacto, sí tiene articulación con la primaria porque, bueno, sabemos hasta dónde llegaron, cómo lo trabajaron en primaria, eh, a esto de las fracciones, y después hacemos una continuación, porque, bueno, vamos también, aprovechamos para ir al primario, y a veces enseñamos junto con las seños este contenido. Bárbaro. Muchas gracias, por la respuesta. Por favor. Bueno, creo que ya están todos presentados, digamos, nos
nos resulta súper útil el haberlos escuchado en términos de sus producciones. Seguramente Fernando está igual que yo, haciendo anotaciones y pensando, bueno, cómo seguimos, pero queremos anticipar que hacia adelante tenemos un trabajo bastante complejo y desafiante que tiene que ver con la articulación con el resto de los colegas y por otra parte las posibilidades que ustedes tengan de hacer algún acompañamiento a los profes que están en su mismo nivel. Entonces vamos a estar trabajando sobre estas dos líneas, la línea que tiene que ver con ver cómo hacemos para considerar ese proyecto formativo en términos de el transcurso, son nuestros mismos estudiantes que pasan por el jardín, por la primaria y por la secundaria dentro de sus escuelas, eso por un lado, y por otro lado, qué elementos necesitamos para hacer un acompañamiento o alguna asistencia a los colegas con los cuales compartimos el mismo nivel, ¿no? Así que eso es lo que nos queda por delante. Fer, ¿querés agregar algo? No, en principio coincido que me parece que este, completar el panorama de haber dedicado un espacio a cada nivel me parece que está bueno porque también permite otros vínculos y ustedes puedan reconocer la posibilidad de ver al interior de cada nivel qué cosas han trabajado, pero como dice Adri, digamos, el que se ubiquen como referentes y de alguna forma la necesidad de trabajar más articulada con los niveles va a ser algo que va a ser un desafío todavía que seguir pensando en distintas instancias. Y nos vino muy bien realmente la presentación porque nos ubica tal cual. Yo me hice unas cuantas notas de cada una de las presentaciones para poder tener un poquito más de herramientas a la hora de mirar la producción que han compartido. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la confianza en haber traído sus producciones y bueno, nos estamos leyendo y viendo próximamente, ¿sí? Así que hasta la próxima. Hasta la Hasta la próxima. Adiós. Chao, próxima. buenas Chao, noches. gracias por Hasta todo. luego. Hasta la Chao. próxima. Buenas Chao. noches. Bueno, buenísimo. Impresionante, Sí. impresionante. Tuvimos un lujo, chef.